Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. Vamos a continuar estudiando las funciones y vamos a abordar otro caso particular de la función polinomial, que es la función cúbica o función polinomial de tercer grado, en la cual, fíjense, vamos a tomar los cuatro últimos términos, que son la variable x elevado al cubo, luego puede estar al cuadrado a la 1 y x a la 0, que es el término independiente. En realidad, esta sería la función cúbica, que realmente un ejemplo en particular sería, por ejemplo, f de x igual a x al cubo. Esta sería una función cúbica, ya que el valor máximo de su exponente en la variable x es 3, entonces corresponde a una variable, a una función polinomial de tercer grado. Y no es necesario que estén todos los términos al cuadrado ni a la primera. No es necesario. En realidad, vamos a dibujarla esta función sin antes primero sacar el dominio. El dominio de esta función, como ven, acepta todos los números reales, el valor de x. Si evaluamos en x, cualquier valor real va a ser aceptado, no hay ninguna restricción, o sea que el dominio de esta función son todos los reales. Y vamos a graficarla, vamos a evaluar en algunos valores de su dominio. Entonces, fíjense, aquí está el eje x, y. Vamos a hacer f de 0. F de 0, pues si hacemos f de 0, es como evaluar la función en 0, 0 al cubo, que sería 0. Por lo tanto, si hacemos una pequeña tabla de valores aquí, recuerden la variable independiente x, la variable dependiente y, la que depende del valor de x. Entonces sería 0, 0. Tendremos un punto acá, tomemos otro punto 1, 1 al cubo, pongamos aquí 1 al cubo, vamos a hacer f de 1, 1 al cubo es 1, entonces f de 1 y menos 1, f de menos 1, nos quedaría pues menos 1 al cubo, que nos quedaría menos 1 mismo, menos 1. Por tanto, estos valores ya podemos tener, aquí pongamos 1, aquí 1, esto es 1, 1, 0. Aquí tenemos 1 menos 1, acá estaría la otra función. Si tomamos otro valor, por ejemplo 2, tenemos que hacer f de 2, y f de 2 es 2 elevado al cubo, y esto sería 8, o sea que aquí tendríamos 8 de imagen, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en 2 sería por acá, y fíjense que menos 2 sería menos 8, entonces sería por aquí. Bosquejando esta función, pues nos quedaría algo de este estilo. Y fíjense que esta sería la función f de x al cubo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos esta función, f de x es igual a x menos 3 al cubo, y queremos dibujarla, pues nosotros podemos aplicar alguna de las transformaciones de funciones que estudiamos en videos anteriores, especialmente aquí la traslación. Fíjense que aquí, si nosotros analizamos qué está sucediendo, esta función se la puede reescribir de esta forma, x menos 3 al cubo. ¿Qué sucede cuando le estoy restando aquí a la variable x menos 3? O sea, estoy afectando a las variables que están en el dominio. Estoy quitando 3 unidades, o sea que hay un desplazamiento, hay una traslación de la función hacia el eje, hacia la derecha, a lo largo del eje X, de 3 unidades. Por ejemplo, un valor que aquí anule. Fíjense que el nuevo vértice aquí sería, en X, el valor que anula aquí sería 3, y Y se mantendría en 0. Fíjense el nuevo vértice de esta función. Por lo tanto, pues, en realidad, si yo voy a dibujar esto, sería algo de este estilo, donde el nuevo vértice estaría en 3,0, aquí, este vértice a lo largo del eje Y. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy haciendo una traslación de 3 unidades hacia la derecha. En otras palabras, esta función f de x, lo que estoy afectando con una suma o resta, en este caso una resta de una constante. Esta es un tipo de
transformación de función que habíamos visto, donde le estoy restando aquí 3 unidades, por lo tanto, pues hay un movimiento de toda la función, o sea, esta es la función original, simplemente le estoy restando a cada una de sus x, o sea, de los valores de x, menos 3 unidades. Entonces, simplemente la función sería la misma función, algo de este estilo, esta misma función simplemente trasladada 3 unidades a lo largo del eje x. O sea, se hace una traslación nada más, pues tenemos esa tendencia de desarrollar este cubo de este binomio. Entonces, pues, si podemos nosotros distinguir este tipo de traslación, pues sería mucho más sencillo el gráfico, y en pues, en ambos gráficos el recorrido de estas funciones, de ambas funciones, sería los reales, y también sus dominios también serían los reales. ¿Qué tal si nosotros le aumentamos, por ejemplo, más 1 aquí? ¿Qué va a suceder? Simplemente estamos haciendo otro tipo de transformación de función, que sería f de x más o menos una constante. Aquí lo que hace es que si yo sumo una unidad a esta misma función, simplemente la trasladamos una unidad hacia arriba, o sea, a lo largo del eje y, ya cuando estamos aplicando este tipo de transformación. O sea que si yo quiero dibujar esta nueva función, por ejemplo, pongámosla acá, vamos a ponerla aquí a esta nueva función, vamos a borrar esta anterior. Yo quiero dibujar ya esta función, por ejemplo, f de x es igual a x menos 3 al cubo, y esto más 1, simplemente es esta misma función desplazada 3 unidades a lo largo del eje x, y a lo largo del eje y sube una unidad. Entonces vamos a dibujar cómo nos quedaría. Simplemente tiene un nuevo vértice. Si nosotros la reubicamos, tendría este más 1 pasaría a restar al otro lado, fíjense. Esto nos quedaría x menos 3 al cubo. Por lo tanto, el nuevo vértice aquí se puede ver claramente que es a lo largo del eje 3. Aquí anula en 3 y aquí en 1. 3, 1. Fíjense, el nuevo vértice de esta función cúbica sería 3 a lo largo del eje x hacia la derecha, y 1 subiendo. Este sería el nuevo vértice, o sea que aquí tendríamos pues el eje x y el eje y nuevos, y esta función tendría este estilo. Sería la misma función x al cubo, solo que ahora tiene como vértice 3,1. Esto es muy interesante, pues teniendo en cuenta nosotros las traslaciones que hemos hecho de la función. Si a esta función, por ejemplo, le aplicamos el valor absoluto, por ejemplo, otra de las transformaciones, ¿qué sucedería si la seguimos transformando? A esta función le hacemos otra transformación, por ejemplo, a f de x le aplicamos el valor absoluto, o sea, x menos 3 al cubo más 1. ¿Qué va a suceder con esta función? Simplemente todo lo que está debajo del eje x va a subir, y fíjense, prácticamente sería algo así. Fíjense que todo este proceso que hemos hecho transformando esta función, que era la original, recuerden, y igual a x al cubo, hemos hecho varias traslaciones y ahora le estamos aplicando el valor absoluto, y fíjense que, recuerden que aquí está 1, 2, 3, 1, este sería el vértice. Recuerden que la función viene así, y en lugar de seguir, lo que va a pasar es que todas estas imágenes que son negativas, pues se van a volver positivas. Este es el eje X, Y. O sea, de aquí para acá, pues todas son imágenes positivas, negativas, se va a transformar en imágenes positivas, algo de este estilo así. Va a ir algo así. O sea que todo lo que iba así, en este estilo así, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a convertir va a ser una simetría con el eje X cuando se aplica el valor absoluto. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Una serie de transformaciones a esta función original. Lo primero que le hicimos es una traslación de 3 unidades hacia la derecha. Fíjense, una traslación de 3 unidades hacia la derecha, restando a las x menos 3 al cubo. Luego de eso hicimos una traslación de una unidad hacia
arriba a lo largo del eje Y, sumándole una unidad. Quedaría esto y esta sería esta función. Y finalmente le aplicamos este valor absoluto a la función. Entonces quedando pues esta función de este estilo, esta gráfica. Vamos a corroborarlo en un software, vamos a seguir esta secuencia. Primero vamos a ingresar la original, que es f de x es igual a x elevado al cubo. Ahí lo tenemos, fíjense, x elevado al cubo, que sería el dominio de todos los reales. Y a esta función le aplicamos una traslación de 3 unidades hacia la derecha a lo largo del eje x, restándole a cada x un valor de menos 3. Entonces nos quedaría f de x menos 3, que sería esta traslación. Esta fue la primera. Luego de eso, ¿qué hicimos? Hicimos otra traslación, otro movimiento a lo largo del eje y hacia arriba de una unidad, o sea que a la función completa, donde se ve afectado ya las imágenes, le vamos a sumar más 1, o sea que a g le vamos a sumar más 1 a la nueva función g más 1. Y fíjense, aquí estaría el nuevo vértice que es 3, 1. Si nosotros borramos las anteriores, fíjense, aquí estaría esta primera que la tenemos aquí. Fíjense, 3, 1, el nuevo vértice, ahí, hasta ahí llegamos. Y luego de eso, a esta h, que a esta nueva función h de aquí, le aplicamos el valor absoluto. O sea que vamos a aplicar el valor absoluto a la función h y fíjense, todo lo que estaba negativo, todas las imágenes negativas se hicieron positivas. Entonces aquí está esta función, este proceso de transformaciones hasta llegar a esta función de aquí. Y esta función de aquí pues la tenemos aquí, miren, bosquejada. Entonces a esta función cúbica o polinomial de tercer grado, pues la podemos dibujar analizando simplemente las traslaciones y hacia los ejes, dependiendo de cuál se haya hecho, la que hemos visto en videos anteriores, y es mucho más sencillo el gráfico.